estudiando el Evangelio según la versión de Mateo. Yo le invito a usted a buscar en su Biblia Mateo, capítulo 5. A partir de ese capítulo hasta el 7 encontramos un maravilloso discurso de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte. También algunos lo han llamado el Sermón de una colina. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. La paz del Señor esté sobre sus vidas, sus corazones, su familia. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nos acercamos a ti, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eres profundamente santo. No podemos acercarnos en nuestras propias fuerzas y méritos humanos, porque eres santo, Señor. Por eso venimos en los méritos de tu Hijo, quien dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Queremos rogarte que en esta mañana, Señor, prepare nuestras vidas para recibir tu palabra profunda, inescrutable, quien es tu misma mente, Señor. La mente tuya, ahí está, en las Sagradas Escrituras. Y nos das el honor, el privilegio de acercarnos a ella, leerla, estudiarla, recibirla como un alimento para nuestro espíritu, nuestra alma. Te pido por cada uno de los aquí presentes, Señor, y de los que de alguna manera u otra tengan contacto con este mensaje, para que abras tú los sentidos del alma, espirituales. También estés tú con mis labios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El sufrimiento, la aflicción o el dolor es común a todos los seres humanos. Estamos rodeados de eso, de dolor. Es uno de los principales argumentos que usan los ateos contra Dios, el dolor. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite que niños mueran? Es un ejemplo que usan los agnósticos y los ateos contra Dios. Por eso todos los seres humanos sufrimos, porque es común. La aflicción, eso es lo que nos indica que somos humanos. La APA, conocida como la Asociación Psiquiátrica Americana, le asignó unidades de crisis a las distintas experiencias de la aflicción o del dolor. Le asignó números. Le asignan la mayor unidad de crisis o de dolor, de aflicción de la vida, al fallecimiento del cónyuge. Cuando usted o yo perdemos nuestra pareja, el mayor índice de crisis, unidades de crisis, se le asigna a la pérdida del cónyuge. Le sigue el divorcio, luego la separación matrimonial, la condena a prisión, muerte de un familiar cercano, una enfermedad o lesión,
En ese orden le han asignado unidades de crisis o de dolor. ¿Quién no ha sufrido? ¿Hay algunos de ustedes que no han experimentado el sufrimiento? El desempleo también genera unidades de crisis. La jubilación, la afección en la salud de un familiar, dificultades sexuales, muerte de un amigo íntimo, discusiones o números con la frecuencia que haya discusiones con la pareja, la hipoteca, juicio hipotecario por un préstamo, abandono del hogar por parte de un hijo, dificultades con el jefe, cambio de residencia. Todo esto genera un grado de aflicción o dolor en nosotros los humanos. Este país está experimentando mucho dolor. Venezuela, impactada por el dolor. Hemos mencionado acá ese término que se conoce como duelo migratorio. Está dejando muchísimo dolor en este país. Jesús mismo se refiere a la aflicción como parte de la vida. Jesús lo toma así. La aflicción forma parte de la vida. El mismo Señor Jesucristo usó algunas parábolas donde se refiere al dolor o la aflicción. Hay una parábola muy conocida como la parábola del sembrador. Jesús habla de 4 terrenos o 4 tipos de oyentes. La semilla representa la palabra de Dios en esa parábola. La encontramos aquí en Mateo 13. Y él se refiere a un terreno donde la palabra es ahogada. Y él dice que es cuando viene la aflicción. Si usted escucha la palabra de Dios por primera vez o la está escuchando, tal vez tiene algunas veces escuchando la palabra de Dios y no ha echado raíces en su corazón, cuando venga la aflicción, abandona la palabra de Dios. A eso se refirió Jesús. Jesús en la parábola la explica como los espinos, así explica la aflicción. En otra ocasión él habla de otra parábola, conocida como la casa sobre la roca. Dice que hay 2 cimientos. Hay 2 personas que construyen en la parábola su casa. Uno lo construye sobre la roca y otro sobre la arena. En ambos casos menciona la aflicción. El que ha construido su casa sobre la roca sufre aflicción, pero su familia no cae porque está sobre la roca. El que construye sobre la arena también sufre aflicción, pero su familia cae porque sus cimientos no son sólidos. Menciona la aflicción Jesús. Dice que el prudente sufre aflicción y el insensato también sufre aflicción. Lo toma como un hecho de la vida. La aflicción es un hecho de la vida. Si usted vino a Cristo, corrió a Jesucristo para no sufrir aflicción, usted vino al Señor con motivos perversos, equivocados. En una ocasión, el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pablo, dijo: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán aflicción. 2 Timoteo 3:12. Es más, la aflicción es parte del programa de Dios. Dios usa la aflicción para que vengamos a Él y para que nuestro carácter sea forjado por Él. En las bienaventuranzas, Jesucristo habla de la aflicción. Versículo 4, Mateo 5. Este texto vamos a analizarlo en el día de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Existe
un tipo de afligido que el Señor promete el consuelo. He titulado el tema de hoy, los afligidos que Jesús promete consolar. Así he titulado este tema. Si usted trae Biblia, le invito a buscar en su Biblia. Por favor, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La clave de esta bienaventuranza es en que Dios promete consolar. Si estás afligido, puedes recibir consuelo. Pero no todo el que está afligido. Hay un tipo de aflicción que Dios promete el consuelo. Y es al que se refiere en este texto. No son los que son afligidos a causa de sus propias pasiones. Hay personas que sufren las consecuencias de sus propias pasiones. A ese Dios no le promete consolarlo. Hay personas que tienen planes malvados, perversos, depravados, lujuriosos, y esos planes son frustrados, y al ser frustrados sufren aflicción. Les duele, pero Dios no le promete consolarlo. No hay promesa de Dios para ese tipo de personas. A este tipo de personas Jesús no le promete el consuelo jamás. Tal vez usted tiene una relación de adulterio. Dios no te promete consuelo si hay esa relación. Eso va a terminar mal, muy mal. Y Dios no promete consuelo cuando eso termine mal y te duela. Te va a causar mucho dolor. Dios no te garantiza consuelo. Tal vez usted tenga un negocio extraño, oscuro, fraudulento. Y usted va a ver cómo su dinero va a volar. Vas a quebrar. Te va a doler. Pero Dios no te promete consuelo en esa situación. Es decir, si la aflicción es a causa de tus propias pasiones. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de lo que estoy diciéndoles. Tenemos el caso de Amnón. ¿Quién fue Amnón? Un hijo de David, quien se llenó de angustia, estaba sufriendo por su hermana, su propia hermana. Él deseaba acostarse con ella. Amnón. Segundo de Samuel 13, versículo 2. Un hombre lujurioso. Vamos a revisar ese texto. Segundo de Samuel 13. Algunas Biblias, como la traducción Reina Valera, tiene un subtítulo, Amnón y Tamar. Es el título. Tamar era su hermana, la hermana de Amnón. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado. Había aflicción en este hombre, Amnón, hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. El texto dice que estaba angustiado.
las pasiones no satisfechas de este hombre le estaba produciendo aflicción, le estaba causando dolor, un dolor que Dios no tiene la obligación de consolar, para nada. Tal vez usted se embarazó producto de una fornicación, de una inmoralidad, y está sufriendo las consecuencias de eso. La inmoralidad sexual trae sufrimiento. Por un lado trae enfermedades, un potencial de enfermarse, embarazo, aborto, vergüenza al salir a la luz pública y también el juicio de Dios. Porque las Escrituras lo dicen así, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay otras cantidades de pecados que Dios no promete consolar las consecuencias del mismo. Sígame usted con cuidado cuando vayamos al texto de Mateo, qué es lo que quiere decirnos el Señor. Tenemos otro ejemplo bíblico, la angustia de David cuando mataron a su hijo Absalón. Segunda de Samuel 18. Por favor, si usted puede ir conmigo al texto. Segundo de Samuel 18, versículo 33. Segundo de Samuel 18, 33. Entonces el rey se turbó, está hablando de David, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Habían matado a su hijo. Se estaba lamentando de forma desconsolada. Pero los que han leído la historia saben qué había sucedido, ¿verdad? Este hombre se había levantado en armas contra su padre y le había dado un golpe de estado. Y hubo una guerra. Y esto fue parte de la justicia. Murió parte de la justicia, pero David sus emociones se contaminaron en medio del juicio mismo. El juicio de David se había pervertido. Hay algo interesante, que el general o el ministro de guerra o el ministro de la defensa le ala las orejas a David. En el mismo libro, capítulo 19, versículo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 1. 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy has hecho ver claramente: si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Un tremendo alón de oreja. El juicio de David se había pervertido. Tal vez habían sentimientos de culpa, porque él había sido un mal padre. Como padre había fracasado. Podemos decir entonces que los afligidos que Dios promete no son aquellos que son afligidos a causa
de sus propias pasiones. En segundo lugar, los afligidos que Dios promete consolar, o que Jesús promete consolar, a la luz de Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son aquellos afligidos o que son entristecidos según Dios. El llanto al que se refiere Jesús en esta bienaventuranza no es por pasión frustrada, ni por muerte de un familiar, ni por fracaso económico, ni por fracaso matrimonial, ni por fracaso en la salud física. Jesús habla de un llanto o de una tristeza según Dios. Esta aflicción o tristeza tiene algunas características que seguidamente vamos a revisar. Es una aflicción o tristeza muy profunda, muy profunda. En el Nuevo Testamento hemos señalado aquí en otras ocasiones que la Biblia se escribe en 3 idiomas originalmente. Nosotros tenemos una traducción. Mucha gente se ha preguntado: ¿y cuál es la Biblia verdadera? Algunos han dicho eso: la católica, la evangélica, la tal, y comienzan a decir así. Todos nosotros contamos con una traducción. Originalmente se escribe en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Nuevo Testamento, griego. Griego koiné se conoce, un idioma que actualmente no se habla. Lo usamos para el estudio de la Biblia. En el Nuevo Testamento se usan 9 palabras griegas que traducen llorar. Aquí en Mateo 5:4 se usa la palabra penteo, que es una de las palabras más fuertes para referirse a un lloro severo, profundo. Se reserva para el sufrimiento por parte de un ser querido muy cercano. Cuando perdemos una persona muy cercana a nosotros, ese tipo de dolor se refiere al que usa Jesús acá. La Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia donde se hizo la traducción al griego de toda ella completa. Es decir, el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y arameo, fue traducida al griego. Se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta reserva este término para referirse al llanto de Jacob, cuando Jacob creyó a José muerto por un animal salvaje. Vayamos al texto de Génesis 37. Génesis 37. Versículos 34. Dice así: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. La Septuaginta usa este término, penteo, en este versículo, cuando dice: y lo lloró su padre. Hay muchas personas que no son consoladas porque no quieren recibir consuelo, como este hombre. No quiso recibir consuelo.
había un profundo dolor, un profundo lamento, una profunda agonía interior, expresada en el lamento, en el lloriqueo, en el clamor. Esa es la idea que tiene cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Él se está refiriendo a un lamento profundo, a una aflicción profunda, a una agonía interior que se expresa con lágrimas, con lloriqueo, con clamor. Es una de las características que tiene esta aflicción, según Dios. La segunda característica es un dolor, es una aflicción que viene producto de su mismo pecado. No es lo mismo llorar porque me descubrieron. Es llorar por las consecuencias, que llorar, Señor, te traicioné, te deshonré, me duele lo que hice. A eso es lo que se refiere Jesús. Llorar, afligirse por su propio pecado. A David le dolió más su propio pecado más que la muerte de su hijo Amnón, su bebé, posteriormente, según lo reflejan 2 salmos. David cobra conciencia de su pecado y le duele profundamente. Hay 2 salmos en los cuales él lo escribe. Salmos 32, allí refleja el dolor que David tenía por su propio pecado. Salmos 32, versículo 3, voy a leerlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En mi gemir, dolor profundo, el lloriqueo de David. Cuando no confesamos los pecados al Señor, las consecuencias son similares a esta. El pecado es tan devastador que ataca a los huesos. Ataca a los huesos. Y David dice, mis huesos se envejecieron mientras tuve mi boca cerrada y el pecado tapado. Mientras no se lo dije al Señor, mientras no lo confesé. Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pedía que regresara el gozo porque el gozo lo había perdido. Eso hace el pecado. Nos quita el gozo. Es lo primero que nos quita. El gozo. Y trae tristeza. Es más, la Biblia manda a llorar por causa del pecado. Hay un mandato a llorar por causa del pecado. Santiago 4, 9. Si usted puede ir conmigo, disculpe que vaya de allí y allá, pero parte del estudio de la Biblia es así. Hay que ir con la misma escritura porque ella se explica a ella misma. Ella se interpreta a ella misma. La misma Biblia. Santiago 4:9. Afligíos y lamentad y llorad. 3 mandatos que tiene la misma connotación. Si usted revisa el contexto, está hablando de la amistad con el mundo. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y en ese contexto, entonces hay el mandato. Llorad, lamentad, afligíos.
tercera característica de la tristeza, según Dios, es que es una aflicción que produce arrepentimiento. Indudablemente, produce arrepentimiento, la capacidad de abandonar el pecado, la decisión, mejor dicho, la decisión de no sigo con esto, se acabó esto, ese pecado. Segunda a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Si usted puede ir conmigo en su Biblia, si no, entonces escuche lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé, aquí habla de tristeza, con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Es un lloriqueo, es un dolor que debe terminar en el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Produce la tristeza del mundo. Entonces esta es una aflicción que va a conducirnos al arrepentimiento. La Biblia también narra una historia de una mujer que fue, creo que la narración nos ubica de noche. Fue a Jesús. Jesús estaba en casa de un fariseo cenando, porque el fariseo lo había invitado a cenar, y esa mujer lo visitó, e inmediatamente después que entró al lugar donde estaba Jesús, se lanzó a los pies de Jesús y lloró. Vamos a revisar el texto en Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Ahí está el relato. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, tal vez prostituta. Cuando las Escrituras se refiere así, tal vez prostituta. Había una señal en estas mujeres dentro de la sociedad hebrea, y era que no usaban velo. El resto, velo, fuesen cristianas o no. De allí que la señal del velo no tiene que ver con el cristianismo, es algo cultural. Las prostitutas no usaban velo, y eso se conocía. Al verla, es prostituta. Dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Describe a esta mujer llorando.
El resto de la historia muestra que estaba arrepentida, porque el Señor cierra con unas palabras diciéndole: tus pecados te son perdonados. Después que tiene una conversación con el fariseo, porque el fariseo juzgó a Jesús, diciendo: si este fuese profeta, no se dejara tocar por esta mujer. Y Jesús le lanza una parábola conociendo los pensamientos del fariseo. Lo cierto es que al final Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. La mayoría de los estudiosos de la Biblia lo identifican como el profeta llorón, así lo llaman, el profeta llorón. Jeremías se lamentó por Israel y la ciudad de Jerusalén, que no quiso arrepentirse, y vino la mano de Dios y la devastó. Escribe un libro, Jeremías escribe un libro conocido como Lamentaciones, un libro de lamentos, un libro donde hay lágrimas. Si usted lo lee, se da cuenta que hay demasiada tristeza en ese libro, Lamentaciones. Tenemos también el lamento de Pablo por los corintios. Pablo se lamenta por los corintios. Vamos a revisarlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Que cuando vuelva me humille, dice así, Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, no solamente es un lamento por nuestro propio pecado, sino también por los pecados de otros que resisten a arrepentirse. La quinta característica de la tristeza, según Dios, es que es el único dolor que produce vida y produce crecimiento espiritual. Este dolor, dolernos por nuestras maldades, produce vida y produce crecimiento espiritual. Por ejemplo, trae perdón. Ahí tenemos el ejemplo de la mujer que lloró a los pies de Jesús. Ella fue perdonada. Ella fue indudablemente perdonada. ¿Cómo lo supo ella? Jesús se lo dijo. Tus pecados te son perdonados. A veces nosotros, hermanos, venimos al Señor con mucho dolor y no nos sentimos perdonados. No nos sentimos perdonados. Muchas veces, ¿verdad? Pero basta con saber que Él lo dijo. Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tomemos esa palabra. Él lo dijo y Él no miente. La sexta característica de la tristeza, según Dios, es que ella es un detonador de todo avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual no viene de otra manera, sino a través del arrepentimiento. Allí comienza, en el dolor, en la aflicción a causa de nuestros pecados. Un ejemplo claro lo encontramos en Nehemías, capítulo 1. Cuando este hombre se entera de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, él estaba a 1.600 kilómetros de distancia de Jerusalén, en Susa, capital del imperio persa. Él estaba allá y allá se enteró de que Jerusalén estaba destruida. Dice el versículo 4 del capítulo 1 que él se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó. Todo esto son signos de dolor.
Y hace una oración que ahí está registrada en Nehemías capítulo 1. Y en la oración él habla de los pecados de su nación. Sí, Señor, le dice el Señor, hemos pecado contra ti. Todo pecado, hermanos, que cometamos lo hacemos contra Dios. Si le faltamos el respeto a la esposa, es contra Dios también. Sí, es contra ella, pero también es contra Dios. Es necesario venir al Señor y confesar nuestros pecados. En Nehemías 1:4 aparece el quebranto, la aflicción. Y en los siguientes versículos está la confesión que este hombre hace. El resto de ese libro registra el avivamiento espiritual que se dio en aquella ciudad, Jerusalén. Muchas veces, muchas personas asocian avivamiento con emociones. No, eso no es avivamiento. Si usted observa lo que sucedió allá, hubo reformas. Hubo reformas, eso es avivamiento. Reformas de leyes, reformas religiosas, reformas sociales. Porque un judío oprimía a otro judío. Y todo esto, este hombre produjo un cambio. Hubo restauración. Eso es avivamiento. Cambios profundos. Revise la historia. Un avivamiento en el siglo XV de nuestra era, siglo XV, siglo XVI aproximadamente, se conocen como las reformas protestantes. Revise la historia. Y eso es avivamiento, cambios profundos. Isaías fue un profeta de avivamiento, pero comenzó también en el dolor por los pecados propios y los pecados de su ciudad. Vamos a revisar Isaías 6:1, por favor. Acompáñenme con ese texto. Isaías Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Aquí encontramos el quebranto, el dolor, tal vez el susto de Isaías. ¿Sabe por qué, hermanos? La visión que él tiene es que hay seres angelicales volando con 6 alas, lo que la Biblia llama serafines. Y él, la visión, la idea de serafín, un serafín en el término hebreo tiene la idea de un ser brillante. Es como si él hubiese visto luces volando o llamas de fuego volando, que tiene la idea de seres puros, santos. Pero observe usted cómo usaban las alas. 6 alas. ¿Con cuántas volaban? Con 2. ¿Qué hacían con las otras 4? Cubrirse su cuerpo y cubrir su rostro.
¿A qué conclusión llega Isaías? Ellos son más santos que yo. No lo pueden ver y yo lo estoy viendo. Me voy a morir. Soy hombre muerto. La conclusión. ¿Por qué me voy a morir? Porque soy pecador. Él dice, soy inmundo de labios. La Biblia usa la boca para referirse a la persona. Cuando él es perdonado, en este mismo texto, uno de estos seres le quema la boca. Porque Jesús dijo algo. ¿Qué es lo que contamina al hombre? De la abundancia del corazón habla la boca. La boca representa al ser humano. Aquí encontramos entonces este hombre impactado y que hace un lamento. ¡Ay de mí! ¿Dónde comenzó todo? El resto del libro habla de un avivamiento de este hombre. Él estaba avivado. ¿Dónde comenzó todo? En sus lamentos. Ahí comenzó todo. La sociedad nos dice que escondamos nuestros problemas. Y a veces el lenguaje lo toma la iglesia, diciéndole a la feligresía, deja tu problema en tu casa. Aquí venimos a adorar a Dios. Eso dice la sociedad. Escondas tus problemas y sonríe al mundo. Eso no dice el Señor. La psicología te dice que tú no eres el culpable de tus problemas, que el culpable de tus problemas fue quien te crió, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus ofensores, el que te abusó. Así dice la psicología, pero no, así no lo dice el Señor. El Señor dice que el mayor culpable de sus problemas es usted mismo. No busque otro culpable. El culpable de tu ruina eres tú mismo. Y el Señor te invita a que confieses tu pecado, a que llores tu pecado, que no te sigas riendo de los chistes vulgares e inmorales del mundo y de la sociedad, que no bromees con el pecado. Deberías estar llorando. Me horroriza que los temas de pureza, lo sagrado, lo hayamos convertido en temas de burla, de comedia, haciendo de la iglesia un centro de entretenimiento. Ya basta de eso. De estar fingiendo con risas cuando en realidad estás en bancarrota espiritual. Hay que llorar por eso. Muchos cristianos apáticos que a mí no me importa. Algunos dicen, a mí no me importa un pepino. No se metan en mi vida. Y hay algo que se llama apatía y es un pecado. Es un pecado y hay que llorarla. La indiferencia, el odio. A algunos de ustedes les cuesta perdonar. No puedo, pero a fulano de tal no lo puedo pasar. Es que me cae mal, me cae gordo. Eso es un pecado. Un pecado que hay que llorar. Hay que llorar, estar quebrantados delante del Señor. Algunos de ustedes tienen relaciones rotas con alguien y no las han querido arreglar. Eso es un pecado. La inmoralidad sexual es un pecado. La pornografía es un pecado. Tener amantes, adulterios, negocios oscuros. Hay que llorar por esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para que pueda recibir el consuelo de Dios. ¿Cómo usted y yo sabemos que estamos siendo afligidos con la aflicción que Dios espera y que Él quiere consolar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que lloro de acuerdo a Cristo?
Número uno, si usted es sensible al pecado. Si usted toma en serio el pecado, eso se llama pecado. Hay cosas que se le han dado otros nombres. Por ejemplo, un nombre que suena mucho, un término, expropiar. La Biblia lo llama robar, invadir. Eso es pecado, hermano. Tal vez usted ha participado de eso. Eso es pecado. De acuerdo a la Biblia, es pecado. No tiene otro nombre, pecado. Hay que tomarlo muy en serio, como tal. Y no tiene justificación. Cada vez que le damos una explicación para hacer eso, eso se llama justificar. Y también es pecado. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y no hay que tomarlo a la ligera. En iglesia como la nuestra, que otras iglesias nos acusan de liberales o de libres, término que no usamos nosotros para nosotros mismos. Muchas de ustedes, hermanas, toman el vestido de una forma muy ligera. No lo toman en serio, como lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, si vas a la playa, te viste como el resto de las mujeres que se visten allá. Y de acuerdo a la Biblia, eso es pecado. Porque no te estás vistiendo con pudor y modestia. Ahora he visto como una moda, hermanas en Cristo, cuando están embarazadas, casi desnudas, y se toman una fotografía y lo exponen. Eso es pecado, de acuerdo a la Biblia, porque no lo estás haciendo con pudor y modestia. Hay que tomarlo en serio, hermanos. El pecado hay que tomarlo en serio, muy en serio. No se justifica. Si no, usted va a tener que arrancar de la Biblia lo que dice: las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. 1 Timoteo 2:9. Tendrá que buscar una tijera y recortar eso de la Biblia, sacarlo de allí. Está en la Biblia. Y lo que la Biblia llama pecado es pecado. Son evidencias de que soy afligido según Dios, para poder hallar el consuelo de Dios, tomar el pecado en serio, muy en serio. No llorar tanto por el prestigio o la reputación, sino por el mismo pecado. Preocuparse por el daño que el pecado le produce a la gloria de Dios. ¿Quién queda entredicho, hermanos, con mi pecado? Dios, el Señor mismo. Porque ¿a quién van a atacar? Al mensaje de Jesucristo. Es tomar muy en serio eso. En segundo lugar, revisar el sentido del perdón. Hay 3 preguntas claves que lo puse aquí en mis apuntes. ¿Tus pecados fueron perdonados? Vine el Señor. ¿Realmente mis pecados fueron perdonados? ¿Tienes la paz y el gozo del Señor? ¿Tienes el consuelo divino? ¿Cómo experimentar la aflicción de acuerdo a Cristo? Número 1, eliminando los obstáculos. Hay un obstáculo que no puedo experimentar aflicción. Usted ni yo no podemos experimentar la aflicción que nos lleva al arrepentimiento cuando amamos el pecado. Es que no lo queremos soltar. Muchísimas veces hay algo que nos engancha, que realmente en el fondo del corazón no lo queremos abandonar. Aferrarnos a él nos inmoviliza,
y nos pudre el corazón. Hay que eliminar ese obstáculo. Un segundo obstáculo es la arrogancia. Creer que no hay nada por qué llorar, cuando hay muchísimo por qué llorar. Tercer obstáculo es el aplazamiento. Es, hoy no. No, Señor, hoy no. Mañana. Otro día. Para dejarlo para un después. Hay que eliminar por lo menos estos tres obstáculos: el amor al pecado, la arrogancia y el aplazamiento. Otra forma de que nuestro corazón arda y seamos quebrantados por nuestro propio pecado es estudiando la Biblia, estudiando las Sagradas Escrituras. Por lo menos levanto 3 preguntas al estudiar la Biblia, porque sabe que aunque hayan algunos pecados en mi vida, al estudiar la Biblia, ella me va a redarguir, ella me va a confrontar, ella me va a reprender. Dios va a usar la palabra de Dios para reprenderme. Eso va a ser la Biblia, eso va a hacer las Escrituras. Y por lo menos 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice ella? Hay muchísimos pecados, Dios lo llama con nombres y apellidos. Así lo dice ella. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que es depravado, es demasiado depravado, que el pecado es destructivo. Al primero que va a destruir a la misma persona que lo practica, y luego a otros. Porque, por ejemplo, un pecado de adulterio va a dañar un matrimonio, y si hay hijos, una familia, y si la otra persona es también casada, otra familia. Es destructivo, tiene un poder destructivo, eso lo dice la Biblia. El pecado es repulsivo. La segunda pregunta que deberíamos hacernos al estudiar la Biblia: ¿cuál es la actitud de Dios frente al pecado? Nos han vendido un Dios alcahuete. Ese es el Dios que nos han ofrecido. Como decía un pastor, cada domingo en las distintas iglesias sucede la mayor idolatría del mundo. Mucha gente viene, aunque no tiene un yeso, una imagen, tiene un Dios aquí. Y eso es idolatría. Necesitamos adorar al Dios de la Biblia, el Dios que está revelado en la Biblia. ¿Y cuál es la actitud de Él frente al pecado? 2 cosas hace Dios. 1, lo destruye. 2, se aleja. Se aleja. Y no podemos tener contacto con Él. Mientras estamos en una condición pecaminosa, viviendo esa condición, no podemos enchufarnos con Él, porque Él se aleja. O lo destruye y recibo las consecuencias de mi pecado. Número 3, la tercera pregunta que deberíamos hacernos al estudiar la Biblia respecto a este tema del pecado es: ¿cómo reaccionan los hombres de Dios frente al pecado? Tenemos un ejemplo. Isaías dijo: ¡ay de mí, Señor! Soy hombre muerto. Y Pedro, cuando cometió alta traición al Señor, lloró amargamente. Lloró amargamente. Judas había cometido el mismo pecado, alta traición al Señor. Pedro también.
pero las respuestas fueron distintas. Uno fue y se suicidó y el otro lloró amargamente. Amado Señor, necesitamos experimentar esto para recibir el consuelo tuyo. Que las lágrimas vengan desde nuestro corazón a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, Señor, de nuestras altas traiciones a ti. Tú nos examinas. Tu palabra dice que el corazón humano es depravado, es torcido. Y tú preguntas, ¿quién lo conocerá? Y tú mismo respondes, yo, Jehová, que discierno las intenciones del corazón y los pensamientos del mismo. Señor, a ti no te podemos engañar. Quiero pedirte, por favor, que nos reprendas hasta el punto de quebrantarnos, Señor, y venir a ti con una respuesta de arrepentimiento. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, no le ha recibido como su Señor y Salvador, en esta mañana quiero invitarle a entregar su vida a Cristo. Venga al Señor Jesús. Solo Él te da perdón, el perdón de tus pecados, nadie más. En otro lugar usted no va a conseguir perdón de sus pecados, solamente en Cristo Jesús. Yo le invito hoy a venir a Él. Ven a Jesús, el que abrió los brazos en una cruz. Públicamente lo hizo, no en secreto, públicamente dio su vida para que en Él sus pecados fuesen perdonados, los míos también, porque yo también soy un pecador, con la necesidad de venir a Cristo todos los días. Yo le invito a usted también a venir a Cristo.